Este fanfic no me pertenece. El link del autor está en la descripción. Capítulo 11. Las emociones ocultas. Naruto. Crónicas de Uchiha. Konohagakure no Sato. Con los eventos del día anterior desconocidos para todos, excepto unos pocos seleccionados que se consideraron lo suficientemente valiosos para ser revelados con tal información confidencial. Aún así, el pueblo todavía tenía un aire solemne en su medio generalmente brillante. La razón era la noticia que se había extendido como un incendio forestal entre toda la población del pueblo escondida en las hojas. Las noticias más importantes son: la muerte prematura de la familia principal del clan más influyente y poderoso de Konoha. Konoha Memorial Grounds. Casi toda la aldea, es decir, la mitad shinobi a la que se le había permitido entrar aquí, se había presentado y se había reunido para el funeral que iba a tener lugar en unos momentos y ofrecer sus condolencias a los debidamente fallecidos. La familia principal de Senju restante, formada solo por Mito, Tsunade y un pequeño Naoaki agarrados a los brazos de Mito, se paró al frente con los pocos miembros restantes de su clan detrás de ellos. Naruto, junto con Mui y Sakumo se hicieron a un lado y, sorprendentemente, había elegido estar con sus amigos en lugar de su clan, como era la costumbre que se siguió a lo largo de las décadas. Naruto, Sakumo susurró en voz baja, con la cabeza hacia abajo con respeto, mientras que el rubio prestaba mucha atención a su amigo mientras miraba al frente con preocupación de vez en cuando. Sensei no está aquí. Susurró, obteniendo un pequeño asentimiento de la rubia que también lo había notado. Tobirama Hichan no está aquí también. El rubio susurró sus propias reflexiones, y Sakumo asintió con la cabeza ya que había visto al jefe de clan Senju desaparecido desde el principio. Esa fue la parte más extraña, el mismo Tobirama que no asistió en realidad estaba molestando bastante a la rubia. Algo grande debió haber sucedido para su sensei y el propio Hokage ausente en una reunión tan importante. Se había apresurado casi instantáneamente después de limpiar un kimono negro azabache tradicional para usar tan pronto como escuchó la noticia de que Sakumo era su mensajero. Todos se quedaron en silencio cuando Hiruzen caminó por el frente para ser el que se había ofrecido voluntario para ser el que pasaría algunas últimas palabras para la familia caída. Hoy estamos todos reunidos aquí por las quejas de algunas personas que todos amamos y apreciamos con todo nuestro corazón. Su voz gravemente triste sonó en los terrenos vacíos, mientras que cada cabeza se inclinó un poco con respeto por los dos ataúdes enfrente de los que sostenían los dos cuerpos sin vida dentro de sus confines fríos. Hoy la tierra tenía menos almas gentiles, mientras los cielos sostienen dos más. En lo profundo de cada uno de nuestros corazones se guarda su memoria, de los que amamos y de los que nunca olvidaremos. Sus vidas un hermoso recuerdo. Su ausencia es un dolor silencioso. Mito agarró al niño pequeño que tenía en sus brazos de forma protectora aún más fuerte mientras hacía todo lo posible para mantenerse compuesta por sus pequeños hijos. En ese momento, supo que ninguna madre debía seguir con la maldición de tener que enterrar a sus propios hijos con las manos mientras ella vivía con el peso de sus muertes sobre sus hombros. Ni siquiera tuvo el coraje de ser la persona para pronunciar esas últimas palabras que estaba escuchando justo ahora. Una madre simplemente no podía decir esas palabras temidas, no importa lo duro que pudiera intentarlo. El propio Naruto inclinó la cabeza profundamente para ocultar las lágrimas que le picaban en el rabillo del ojo a todos, mientras que las palabras pronunciadas picaban una cuerda profunda en su corazón. 1.000.000 de preguntas pasaron por su mente en una fracción de segundo, ninguna de las cuales tenía una respuesta positiva. Hiruzen continuó después de tomar una profunda respiración de composición. El tiempo puede pasar y desaparecer, pero los recuerdos de estas almas bondadosas siempre permanecerán. Un conjunto de recuerdos salpicados de lágrimas. Desearíamos que Kami hubiera ahorrado a nuestros seres queridos unos años más. Las lágrimas contenidas en la mayoría de los ojos se estaban volviendo más difíciles de contener con cada palabra que pasaba por los labios de Hiruzen. Pero una pequeña voz rompió el pequeño silencio, sus palabras hicieron lo suficiente para romper la mayoría de las represas que contenían una avalancha de emociones en sus corazones. Baa-chan, ¿por qué no hablan Tousan y Kaa-chan? Una simple pregunta sonó en los terrenos de debajo de los brazos de Mito y para la vida de ella, no tuvo el corazón para responderla. Incluso Hiruzen se detuvo y se tragó una bocanada al escuchar la suave voz que había expresado una pregunta inocente, que no recibió respuesta de nadie. Mito simplemente escondió la cara del pequeño niño de 3 años en su cuello y le hizo un pequeño gesto de asentimiento a Hiruzen para que le permitiera continuar con el procedimiento como era la costumbre. Después de un suave aclarado de su garganta, continuó con sus últimas palabras de paso. Las particiones vienen y los corazones están rotos. Los seres queridos van con palabras no habladas.
Nunca egoísta, siempre cariñoso y amable. Estos son recuerdos que dejas atrás. La nuestra es solo una oración simple. Que Kami te bendiga y te tenga a su cuidado. El Sarutobi más joven bajó del escenario y uno por uno, cada persona comenzó a subir y colocar sus camelias blancas entre el pedestal que sostenían los dos ataúdes abiertos con sus retratos en el medio junto con las lápidas que debían colocar sus tumbas en unos momentos. Una por una, cada persona que asistía al funeral comenzó a colocar sus flores y ofrecer una última oración a las dos almas caídas con la familia principal de Senju detenida para el final. Naruto se paró al lado de los ataúdes por un segundo, sus ojos sangraban carmesí por la vista de todos, para grabar el recuerdo de esta escena en lo más profundo de los rincones de su mente permanentemente. Guardó las flores y se alejó sin hacer la formalidad de decir una pequeña oración como todos lo habían hecho antes que él. Solo sería menospreciar los recuerdos que tenía de los dos en su mente en este momento. Le daría una razón para seguir adelante y olvidarse de ellos, y eso era algo que era completamente inaceptable para él. Mito le dio una pequeña sacudida de cabeza a Hiruzen, haciéndole saber que no estaba en ningún estado para acercarse a los fríos cadáveres de sus hijos ni siquiera por un segundo. Sabía que se derrumbaría si siquiera mirara sus caras pálidas e incoloras por un momento. Nawaki se apartó de su abrazo y miró hacia los ataúdes que estaban siendo preparados para ser cerrados en cualquier momento. Pero su mente inocente todavía ansiaba respuestas que él no estaba recibiendo en este momento. Ba-chan, ¿por qué no hablan? Una vez más expresó su pregunta en voz alta. Los 4 miembros del clan Senju se detuvieron momentáneamente cuando iban a recoger la tapa final de los ataúdes con la insignia del clan Senju grabada en relieve tan pronto como su suave voz sonó en los claros una vez más. Sakumo miró con preocupación a su mejor amigo. Solo al verlo parado en la espalda, solo con los ojos ensombrecidos, lo mató al no saber qué era lo que Naruto estaba sintiendo en este momento. Sabía que estaba muy cerca de los miembros de la familia caídos, habiendo oído hablar de muchas cosas maravillosas de sus labios en innumerables ocasiones hasta ahora. Él mismo había ido a la casa de Tsunade unas cuantas veces, pero no era tan cercano a ellos como lo estaba Naruto. A lo largo de los años, el rubio era casi considerado como una familia en los hogares de los jefes de Senju, y el chico de cabello plateado sabía cuánto apreciaba a su amigo a cualquiera que considerara cercano a él, pero sobre todo cuánto adoraba a Tsunade. Sabía que el Uchiha rubio probablemente destrozaría a cualquiera que la mirara de una manera equivocada, a pensar lo que pensaría al pensar en lo quebrantada que podría estar ella a causa de esto y lo que más probablemente estaba sucediendo dentro de su mente. Eso lo desconcertó. Pero estaba bastante preocupado por su amigo debido a muchas más razones, pero una de ellas era la más prominente de todas. Al verla con dolor, debe haberlo matado en este momento. Él puso una sonrisa tensa de comprensión, Dui sonrió tristemente al ver lo que su amigo estaba tratando de hacer y lo instó a continuar con un sutil empujón de su hombro. Sakumo sujetó suavemente el hombro del chico, espaciado, y justo como había esperado, el cuello de su amigo se estiró para prestarle atención. Pero la expresión en su rostro no era la que esperaba. En lugar de tristes y brillantes menos azules ojos que esperaba, se encontró con unos brillantes ojos carmesí que tenían a sus 3 tomos dando vueltas lentamente, casi amenazantes dentro de ellos. No lo hagas. Su fría voz susurró amenazadora, sin ninguna emoción en absoluto y casi hizo que sus compañeros de equipo dieran un paso atrás por puro miedo ante el extraño y repentino cambio de actitud de su amigo. Al chico rubio en cuestión, le resultaba bastante difícil contener la rabia profunda que estaba empezando a brotar en su corazón junto con una emoción que nunca había sentido tan fuerte en su vida. No desde su juventud, eso es. Odio. Sakumo tragó saliva, asintió tímidamente e intentó hacer todo lo posible para mantener su sonrisa tensa y compasiva para su amigo. Él no sabía, o incluso quería saberlo, lo que había sucedido con su amigo a menudo feliz y afortunado. Pero este era un lado que nunca antes había presenciado en todos los años que lo conocía desde su infancia. Y Kami sabía que no quería que esos ojos volvieran a mirarlo. Siempre. Lo último que necesitaba el joven Uchiha en este momento era la compasión de cualquiera, ni siquiera Tsunade lo necesitaba por ahora en la mente del joven Uchiha. Todavía lo recordaba con toda claridad lo doloroso que había sido para él cuando perdió a su madre. Las pocas personas que habían sido amables con él en ese entonces, le ofrecían esas miradas cada vez que lo habían visto durante el tiempo en que su madre había fallecido. En un intento de consolarlo, pero hizo el polo opuesto de sus intenciones cada maldita vez. Recordándole cada vez lo que había perdido con esas malditas miradas de Kami de lo que más despreciaba en este mundo. Lástima. Era una emoción patética e inútil en su mente que no hacía más que ayudar al que sufría.
En lugar de eso, estimuló todo el dolor que estaban tratando de enterrar al recordarles lo que las víctimas habían perdido en primer lugar, y estaban tratando de olvidarlo por completo. Apretó la mandíbula inferior con fuerza al ver el labio mordido de Mito en la espalda, que era bastante claro incluso desde su escaso ángulo de visión de ella, debido en parte a su Sharingan inconscientemente activado. No podía ver a Tsunade desde donde estaba parado en la parte de atrás, pero sabía lo emocional que podía estar la chica en tiempos difíciles como estos, a diferencia del fuerte nudillo que siempre se imaginaba. Ella debe ser un desastre en este momento. Pero sus inquietantes pensamientos fueron una vez más interrumpidos por la vocecita que soltó un grito una vez más tan pronto como los 4 ataúdes fueron levantados por los 4 miembros del clan Senju para colocarlos en sus lugares de descanso finales. Ba-chan, ¿por qué no me respondes? ¿Por qué no hablan? Una vez más, Nawaki preguntó, y esta vez Mito reunió todo su coraje y le sonrió gentilmente. Están durmiendo. Susurró, sintiendo como si alguien hubiera puesto un bloque de plomo en su pecho al mentirle al inocente que tenía en sus brazos. Pero para la vida de ella, ¿cómo se suponía que ella debía decirle a un niño que sus padres y sus propios hijos eran muerto? Sin embargo, Nawaki, siendo el niño de 3 años, asintió inocentemente. Él podía aceptar su respuesta, ya que tenía un poco de sentido para él. ¿Cuándo se están despertando? Los ojos de Mito se ensancharon al escuchar la simple pregunta y su estómago cayó un par de libras cuando la realización golpeó su corazón. Una que intentaba evitar con todas sus fuerzas, solo para mantener un frente fuerte para sus pequeños. Ella se atragantó con sus palabras, arroyos gemelos fluyendo por sus ojos cuando los ojos de Nawaki se colocaron en su espalda al escuchar un par de golpes suaves en esa dirección. ¿Qué estás haciendo? Preguntó a los 4 senjus que acababan de dejar los ataúdes dentro de las tumbas desenterradas y apartó la mirada de sus ojos inocentes que estaban perforando casi todos los corazones dentro de los terrenos en este momento. Volvieron sus ojos a las tumbas y recogieron las palas, cavando en la tierra y empezando a llenar las tumbas con ella. Oye, ¿por qué estás ensuciando a mis padres? El pequeño niño de cabello castaño se retorcía en los brazos de Mito, quien lo mantenía firme mientras se sollozaba y rezaba para que el funeral terminara de una vez por todas. Cada momento la estaba matando por dentro en este momento. Ba-chan, les están ensuciando, le habló inocentemente a su abuela, quien le tiró la cara al cuello y abrazó al niño que se retorcía por su vida. Nawaki, detente. Mito sollozó, pero el chico no le prestó atención. Toda su atención estaba concentrada en sus padres, quienes estaban siendo enterrados frente a sus ojos. ¿Tendrán problemas para respirar? No los ensucien, llamó a los 4 que simplemente reanudaron su tarea de enterrar a los debidamente fallecidos lo más rápidamente posible. Nawaki se retorció salvajemente en los brazos de Mito, sin entender por qué esas personas estaban ensuciando a sus padres y por qué nadie le estaba respondiendo correctamente. Dejen de ensuciar a mis padres, dijo en voz alta. Los 4 hombres se detuvieron por un momento antes de volver a cavar sus palas en los montones de tierra y cubrir la mitad de la profundidad de las tumbas en ese momento. Se enfadarán cuando se despierten, siguió luchando, casi saltando de los brazos de Mito, quien estaba llorando de todo corazón ahora. Deja de poner en marcha la tierra en mis padres. Él gritó esta vez, y fue todo lo que la heredera de Uzumaki pudo soportar antes de que ella cayera de rodillas y comenzara a llorar por su vida. Nawaki, no se están despertando, sollozó, mientras Hiruzen corría a su lado para consolar a la madre que lloraba y al niño que ahora lloraba suavemente en pura confusión y un poco de miedo. ¿Pero por qué no? Estás mintiendo. Ba-chan se calló con ojos brillantes cuando nadie le respondió y él sollozó. ¿No eres tú, oh Ba-chan? Sollozó y ella abrazó al niño por su vida. No despertarán, cariño, son, como la dulzura de Ashirama Jiji, ella tartamudeó, sin tener el corazón para decir las temidas palabras que amenazaban con escapar de sus labios. Muerto. Tsunade susurró en un tono casi muerto, quedándose quieta como una estatua y sin un solo signo de lágrima o tristeza en su rostro. Su cara era solo blanco. Mito sostuvo al niño con fuerza, cuyos sollozos aumentaron cada segundo que pasaba mientras él luchaba en sus brazos para evitar que los hombres enterraran a sus padres. Naruto apretó sus puños tan fuerte, un par de nervios se hicieron visibles en sus antebrazos mientras un par de gotas carmesí cayeron de sus nudillos al escuchar los pequeños gritos del niño que amaba y adoraba tanto, llorando de corazón por su difunto. Los padres. Le recordó la vez que había gritado de la misma manera en los brazos de Kagami, suplicándole con todo su corazón para que le permitiera echar un último vistazo a su madre fallecida.
Su deseo no había sido concedido al final. Todos empezaron a reunirse alrededor de Mito y Nawaki, consolando a los dos llorones o al inmóvil Tsunade, quien aún no había mostrado ningún signo de vida en su rostro. Naruto no sabía cuánto tiempo estuvo allí, o si estaba solo o con alguien. Su mente acababa de convertirse en un estado de olvido, y lo único que había registrado era los suaves sonidos de sollozos que surgían al frente mientras observaba sin vida las lápidas recién excavadas en las tumbas, que se convirtieron en los únicos signos de su existencia como muchos otros. Otros antes que ellos. Su madre es una de ellas. Varios pensamientos oscuros pasaron por su mente, el derramamiento de sangre sin sentido que había presenciado algunos días siendo uno de ellos. ¿Cuán frágil era realmente la vida humana? ¿En qué medida afectó su desaparición repentina a otras personas que estaban relacionadas con ellos? Pero sobre todo, ¿por qué tuvieron que lastimarla? Una mano suave ahuecó su mejilla, haciendo que sus ojos se levantaran al darse cuenta del toque que había sentido 1000 veces, solo para encontrarse con los orbes violáceos inyectados en sangre de su abuela en todo menos sangre. Ella sonrió tristemente, al ver sus ojos casi completamente rojos. Su Sharingan haciendo a su iris escarlata, mientras que su esclerótica lo hacía coincidir con bastante intensidad de las corrientes silenciosas de lágrimas que, sin saberlo, estaba dejando libre de su control. Ella todavía sostenía a Nawaki en sus brazos mientras su mejilla descansaba sobre su hombro. El niño pequeño, que había caído inconsciente de todo su llanto, hizo que el joven Uchiha se diera cuenta de que debían haber pasado al menos 2 horas desde que estaba allí, completamente aislado de su ingenio. Pequeños recuerdos de sus amigos que lo dejaron para ir con sus familias, mientras que él había asintido sin vida, solo ahora se registra en su mente. Mito sabía que estaba bastante cerca de sus hijos fallecidos, no tan cerca como él o Tobirama, pero lo suficientemente cerca. No le sorprendió que él también estuviera sufriendo, pero ella sabía que él podría manejarlo por ahora. Fue Tsunade quien la había asustado de verdad. La niña permaneció en silencio como muda desde esta mañana, y solo estaba asintiendo con la cabeza sin signos de llanto en ninguna parte cercana a la vista y estaba mirando sin vida a las tumbas sin ninguna emoción. Y ella sabía que la única persona que podía hacer que lo dejara salir todo ahora estaba de pie frente a sus propios ojos. Ella envolvió su brazo libre alrededor de Naruto y lo atrajo en un cálido y reconfortante abrazo, pasando sus dedos por su sedoso cabello y besándole la cabeza suavemente. Dudamente envolvió sus brazos alrededor de su cintura y abrazó a la mujer en la que confiaba con todo su corazón, sintiendo su dolor y desdicha solo por el pequeño contacto que tuvieron. Naruto, ¿harás algo por mí? Su voz era ronca, sonaba tan cansada. Él asintió con la cabeza, sin necesidad de pensar 2 veces antes de aceptar lo que fuera que ella quería. Voy a ir a llevarme a Nawaki a casa, luego me iré a casa después de haber vuelto a trabajar en el hospital. Quería discutir, decirle que se fuera a casa y descansar, pero que ahora estaba digerido y permaneció en silencio. Abrazo suave. Cuida de Tsunade por mí, ¿quieres? ¿Puedes hacer eso por mí? Su voz tan suave, como siempre, podía hacer que él hiciera cualquier cosa que le agradara con solo unas pocas palabras en su siempre melódica y elegante voz. Solo una persona aparte de ella tenía un control tan fuerte sobre él. Lo haré, confía en mí. Susurró inconscientemente, disfrutando de su abrazo por un momento antes de dejar ir a la mujer mientras le pasaba una pequeña sonrisa tranquilizadora que no la engañaba lo más mínimo después de todos los años que había pasado con el chico. Una vez más ella ahuecó su mejilla, mirando al niño con nostalgia por un momento antes de poner sus labios en su frente y asintiendo con una sonrisa genuina. Había crecido mucho ante sus ojos. Confío en ti. Fue todo lo que dijo antes de caminar a su lado y dirigirse directamente a los complejos del clan Senju con Hiruzen a su espalda como un halcón desde lejos, para vigilar la salud y la seguridad de la mujer angustiada. Naruto solo caminó por el frente hasta las 2 tumbas, mirando hacia el cielo oscurecido por un momento para mirar al sol, casi sumergiéndose en el horizonte. Solo él y la niña sentada frente a las tumbas quedaron solos. Tsunade se sentó allí en silencio con las rodillas contra su pecho mientras se sentaba como una pelota en presencia de sus padres. Todos los demás, que ya se habían ido después de la finalización del funeral para seguir adelante con sus vidas ahora que sus trámites se habían cumplido y terminado con. Se quedó de pie detrás de ella, metiendo las manos en los bolsillos y simplemente permaneciendo allí en silencio como un segador de almas mirando a su alma madura sin vida. Sombreando por encima de ella para asegurarse de que estaba bien.
Tsunade solo miró fijamente los nombres grabados en las lápidas sin vida, pasando sus dedos sobre los nombres de vez en cuando antes de envolver sus brazos alrededor de sus piernas y continuar mirando fijamente las tumbas. Sabía que alguien estaba detrás de ella, podía sentirlo, aunque al no tener sus sentidos expandiéndose, sabía quién era. Pero eso la calmó sabiendo quién era realmente. Solo un idiota fue lo suficientemente tonto como para vigilarla y dejarla hacer lo que le plazca, como siempre. Ambos se quedaron en silencio, sin tener nada que decir al otro. Me voy a quedar aquí un momento, ¿puedes irte a casa?, susurró ella después de media hora de silencio entre ellos. Ella no obtuvo respuesta, tal como había esperado. Ni siquiera un pequeño borde de movimiento provenía de la sombra que se cernía sobre ella desde atrás. Se quedó en silencio una vez más y miró la tumba tan debidamente como antes. Una suave brisa helada soplaba sobre toda la aldea, haciendo que Naruto cepillara los mechones dorados que se agitaban sobre sus ojos y miraba a la chica que se frotaba los brazos para protegerse del frío con los ojos entrecerrados, ahora brillando con un brillo. Insinuar preocupación en sus profundos recesos. Sus ojos no habían vuelto a sus contrapartes azules desde que se habían convertido en carmesí y no parecían que lo harían pronto. Naruto, su suave susurro hizo que los tomos se movieran un poco en sus ojos justo antes de acercarse un poco más a ella, para hacerle saber que él estaba allí para ella como siempre. Tengo frío. Sus palabras eran simples, y él sabía lo que ella quería en una fracción de segundo. Desde que eran niños, él le prestaba su chaqueta para usarla cuando hacía frío y estaban fuera de casa. Sin importarle cómo se sentía a sí mismo, ocultando su propio estado de frígida para demostrarle que podía hacer algo para no hacerla sentir mal por aprovecharse de él. Él personalmente podría cuidarse solo mientras ella estuviera bien. Misa siempre se había burlado de él como su caminar personal, hablando de una manta después de todo. Sacudió esos pensamientos deprimentes y se quedó allí por un momento, pero después de un profundo pensamiento descubrió que no había nada que pudiera hacer. Llevaba una camisa negra de kimono como era la costumbre para los funerales, por lo que no tenía su chaqueta puesta. Tendría que dejarla sola para ir a buscarla. La misma Tsunade sabía que él no estaba usando uno, solo quería estar sola un poco más con sus padres. Pero no tenía que quedarse aquí por ella y torturarse solo por ella, podía ir a su casa y conseguir una chaqueta y algo de comer mientras estaba en eso. Sus pensamientos se desvanecieron cuando un par de brazos se deslizaron alrededor de su estómago desde atrás, tirando de ella hacia atrás entre un par de piernas y un pecho firme la apoyó en un abrazo ceñido. La barbilla del joven Uchiha descansaba sobre su hombro mientras él la sostenía protectoramente en sus brazos, lejos de la brisa fría que soplaba alrededor de ellos. Él no podía dejarla sola ahora. Él simplemente no podía dejarla cuando más lo necesitaba. Tsunade en realidad dejó que sus labios se curvaran hacia arriba y sonrió suavemente, ocultando todo el tiempo la mitad inferior de su cara en sus muslos. Él no era la persona más cálida para abrazar en el mundo, en realidad no era tan cálido como ella. Eso era lo que sabía por los años que había pasado abrazándolo hasta la muerte en innumerables ocasiones hasta ahora. Pero él siempre estuvo ahí para ella, como este momento, siempre que ella lo necesitaba. Y él siempre sería la persona más cálida para ella en esos tiempos. Ella siempre podía apoyarse en él y confiar en él para que se sintiera así. Para hacerla sentir segura. Su cuerpo comenzó a temblar en sus brazos, no por el frío, sino por la forma en que estaba rompiendo sus barreras y metiéndose en su agitación interna con su presencia calmante que ahora envolvía todo su corazón. La luz de la luna brillaba sobre los dos, sus sombras se extendían en los terrenos conmemorativos, mientras que la oscuridad comenzó a apoderarse de la noche completamente en su estela. Cualquier otro día, alguien podría haber encontrado que la vista frente a ellos es adorable. Pero hoy fue diferente. Naruto le dio un suave apretón en la cintura, colocando sus labios en la parte de atrás de su cabeza suavemente y ella se acurrucó en una bola aún más pequeña que antes tan pronto como terminó su tierno gesto. Naruto, su voz comenzó a quebrarse, y tomó toda su voluntad para no dejar que su chakra estallase enojado. Pero lo cubrió por completo, la profunda y amenazante púrpura que lo rodeaba hizo que los carroñeros de la noche que rondan los campos se alejaran de su presencia amenazadora mientras comenzaba a llenar su entorno como una inundación envolvente que nadie podía detener. El aura opresora habría alertado a cualquiera para estar en guardia para un ataque, si en realidad hubiera alguien presente en su vecindario. Lo hizo para cualquiera que no fuera la chica en sus brazos, para ella era como si fuera una capa protectora que ahora la estaba cubriendo de cualquier cosa que pudiera tocarla en ese momento.
SHH, su suave voz arrugó su oreja, moviendo la pequeña bola en sus brazos un poco hacia un lado para acomodarla cómodamente en su regazo y dejando que ella enterrara su rostro en su cuello. Tan pronto como sus brazos se envolvieron alrededor de su pecho, sus suaves sollozos se elevaron en fuertes gemidos de agonía. Sus propias reservas de chakra gigantescos comenzaron a volverse locas con cada lamento que dejó libre de sus propios confinamientos. Pero a diferencia de los jóvenes Uchiha, los herederos de Senju eran de un color dorado brillante que creaban un aura ligera y triste. Hubiera hecho llorar a cualquiera por las emociones que se arremolinaban dentro de su torrente, y lo hizo para Naruto, quien lloró en silencio al sentir la angustia pura en su llanto. La forma en que lo aferró a su pecho como una cuerda de salvamento, y la forma en que ella empujó su rostro en su cuello para dejar salir toda su agitación interna casi lo hizo enloquecer mientras sus ojos brillaban en los rincones oscuros de la noche como brillantes rubíes carmesí. Brillaban a diferencia de todo lo que habían hecho antes. Siempre. Naruto, ella gritó con fuerza y apretó su camisa con fuerza en sus puños, gimiendo de angustia y él suavemente comenzó a mecerse hacia atrás y adelante como un pequeño bebé para calmar su dolor. Colocar besos suaves sobre sus mejillas hinchadas de vez en cuando, mientras que él simplemente se quedó en silencio y susurró susurros suaves para dejarla llorar de una vez por todas. A diferencia de cualquier otra persona que pudiera haberla consolado de que estaba bien, o que todo estaría bien, se quedó en silencio. No estaba bien. Sus padres estaban muertos. Ellos nunca iban a volver. El agujero que había sido creado en su corazón nunca se llenaría, nunca. Al igual que el de su corazón nunca se había llenado. Sus chakras se arremolinaban en zarcillos uno alrededor del otro, haciendo un pequeño y deslumbrante espectáculo para los buros espectadores a la vista, cuyos gritos habían cesado de ver el extraño fenómeno con pura curiosidad. Los brillantes remolinos dorados bailando junto con el amenazante púrpura en perfecta armonía. La vista casi parecía majestuosa. Al igual que Yin y Yang deslumbran juntos en círculos sin forma. Sus lamentos agonizantes y sus fuertes gemidos empezaron a convertirse suavemente en pequeños sollozos, mientras que sus chakras retrocedieron dentro de sus cuerpos después de unos minutos. Tsunade puso su mejilla hinchada en su hombro con un plot cansado, sollozando de vez en cuando mientras disfrutaba de los suaves dedos que corrían por su cabello en instinto solo en este momento. El propio Naruto se sintió bastante agotado, pero culpó a todo el costo emocional que este día había estado afectando a él. Y por alguna estúpida razón, sintió que había absorbido una parte de su dolor dentro de sí mismo. Naruto, su voz sonaba tan débil, tan frágil. Sus ojos se movieron un poco hacia un lado para mirar tristemente a la frágil niña en sus brazos. Le dolía el corazón ver su cara alegre como esta, no le sentaba nada en absoluto. Él murmuró suavemente, colocando otro suave beso en su cabeza mientras ella se acurrucaba infantilmente en sus brazos cuando otra brisa fría pasaba junto a ellos. Francamente, no le quedaba mucha energía en este momento para desperdiciarlo con palabras más de lo necesario para. ¿Por qué tuvieron que morir? Preguntó su suave voz en un susurro cansado, sus propios ojos Sharingan mirando tristemente sus ojos entornados. Solo hubo un pensamiento que le vino a la mente después de un pequeño flashback oscuro en su visión de lo que estaba grabado en su memoria por toda la eternidad. Es la guerra Tsunade. Su respuesta fue simple, y sabía que tan contundente e insensible como podría haber sonado. Era la única verdad. Aunque la abrazó con más fuerza cuando sus ojos comenzaron a llenarse de lágrimas no derramadas tan pronto como sus palabras se registraron en su mente. Sus palabras también golpearon una cuerda en su corazón. Entonces, ¿y si era la guerra? ¿Por qué tuvieron que matarlos sin absolutamente ninguna razón? Pero eran médicos simples, Naru, eran médicos. Ayudaron a la gente, susurró ella en una pequeña discusión cansada, dejando que sus ojos cayeran dormidos con un pequeño bostezo que escapaba de sus labios involuntariamente por su cuenta. Sus palabras le hicieron pensar en la verdad detrás de ellos. Y por mucho que él odiara admitirlo, ella tenía razón. No lo sé. Sus palabras y su voz fueron absolutamente honestas. Él realmente no sabía qué sentarse a eso y ella apartó los ojos de sus renovadas lágrimas, casi a punto de quedarse dormida en cualquier momento. ¿Por qué tuvieron que matarlos? Eran buenas personas, su voz cansada se fue apagando entre sus palabras y dejó que la dulce nada del sueño consumiera su mente a mitad de la frase. Naruto acunó la parte de atrás de su cabeza con su palma con ternura, acercando su rostro a su cuello para esconderla del frío mientras sentía su suave resfriado en su sensible piel cada segundo. No sé princesa, simplemente no sé, le susurró a nadie en particular, sentado allí, aturdido, con una niña medio dormida en sus brazos por un rato.
para dejarla caer en un sueño profundo, no sea que él sea la razón para molestar su rostro pacífico como este. Le encantaba verla dormir desde la primera vez que la había visto. Se veía tan inocente y adorable como esta, sin preocuparse por nada del mundo cada vez que dormía. No importa que, ella siempre dormía como un tronco en sus brazos. Levantó a la niña en sus brazos con estilo nupcial cuando sintió que sus respiraciones desaparecían por la noche y desaparecía en la oscuridad de la noche. Necesitaba llevarla a su casa y meterla en una cama cómoda. Él también necesitaba dormir un poco, y probablemente se saltearía la cena esta noche. Mientras tanto en el hospital de Konoha. ¿Cuál es el estado?, preguntó un shinobi, su cara cubierta con una máscara quirúrgica blanca mientras sus manos sostenían un par de tijeras y pinzas en cada una de ellas respectivamente. Llevaba un abrigo blanco puro que cubría debajo de su vestido de Chunin, pero al darse cuenta de la situación, dejó escapar un suspiro cansado de agotamiento. Hemos hecho todo lo que pudimos. Lord Tobirama está estable por ahora, pero el resto está fuera de nuestras capacidades, una enfermera le respondió con cansancio. El médico jefe miró derrotado a los dos pacientes que yacían en las camillas frente a él, los más destacados de todos los que había tenido el privilegio de tratar en su breve carrera como usted. Debemos darnos prisa. ¿Dónde está Mito-sama? ¿No está ella aquí todavía?, preguntó al pequeño equipo médico dando vueltas alrededor de los dos con prisa e impaciencia, pero no obtuvo respuesta de ninguno de ellos. Como si estuviera en la cola de sus palabras, las puertas de las cámaras de operaciones se abrieron de repente. La heredera de Uzumaki, todavía vestida con su túnica negra ceremonial, entró con cansados ojos inyectados de sangre y su rostro carecía de todo su encanto habitual o su brillo resplandeciente que generalmente sostenía, como todos estaban acostumbrados a ver cada vez. Sus pasos suaves eran los únicos sonidos en las cámaras terriblemente silenciosas, aparte del pequeño pitido que dejaban salir las máquinas, unido a casi todas las partes de los dos pacientes que yacían sin vida en sus camas de operación. Mito-sama, una enfermera se quedó sin aliento al ver la condición en la que estaba la mujer. Se veía lista para caer inconsciente con esos ojos que ahora se parecían a su cabello, y su rostro había perdido la mayor parte de su color como si fuera ella quien estaba enfermo en primer lugar. Ninguno de ellos tuvo el corazón para llamarla de su apariencia, era natural que una mujer se viera de esa manera, una que acababa de asistir al entierro de sus hijos hace apenas unas horas. ¿Cómo son? La voz de Mito era estricta como de costumbre, pero los indicios de cansancio eran evidentes para casi todos los que la rodeaban. Un portapapeles se abrió camino hacia sus palmas, cortesía de una enfermera que estaba nerviosa a su lado. Solo la presencia del aura real que la mujer usualmente sostenía alrededor de los demás era suficiente para hacer que cualquier persona menor que ella no considerara cercana a ella estuviera en tal condición, sin importar quiénes fueran. Sus orbes violetas bailaban alrededor de las anotaciones médicas escritas por expertos, casi de manera fluida en cada uno de los puntos que vale la pena destacar y descartar la información inútil casi instantáneamente. La esquina de sus labios se torció hacia arriba en una pequeña sonrisa tan pronto como llegó a su fin, al menos no todo hoy había sido una aventura en la oscuridad. Tobirama está bien, me alegro, susurró aliviada, la última parte para sí misma, pero fue audible para todos, excepto para ella, sobre el silencio que había envuelto la habitación con su noble presencia. Su aura lo afectó tan pronto como tuvo un pie en estas cámaras. Sí, el médico jefe habló levantando sus lentes y él asintió con orgullo. Después de todo, habían podido curar a Tsukage de su vida amenazando con lesiones. ¿Qué hay de Sasuke?, preguntó, mirando al hombre que tenía docenas de máquinas que aún lo sujetaban con un ventilador y sistemas de soporte vital que lo mantenían respirando, de hecho casi con fuerza. El aire alrededor de la pelirroja se volvió solemne y sus labios cayeron en un bolso apretado tan pronto como su mirada aterrizó en la sacudida negativa del hombre. Está más allá de nuestras habilidades, hizo un gesto a la enfermera que estaba a su lado para que le entregara el segundo portapapeles a Mito, que rápidamente lo hizo y la heredera casi se lo arrebató y rápidamente repasó los informes gruesos lo más rápido que pudo. Finalmente, dejó caer las páginas y miró la forma inmóvil de Sasuke con los ojos entrecerrados. Lord Sasuke ha sido envenenado con una droga letal que está atacando su sistema de chakra para disminuir su inmunidad y habilidades de curación de manera bastante drástica. La droga en sí no es letal, se calló al ver que Uzumaki levantaba su mano para hacer que detuviera su corto. Es su condición la que lo hace letal, lo sé. Ella terminó su resumen con calma, y el médico no pudo evitar sentirse como un niño frente a su instructor en cuanto a cuán tranquila estaba aún después de saber qué acababan de hacerle saber.
Si solo Lord Ashirama estuviera aquí, susurró para sí mismo, pero Mito lo captó en un instante. Sus rasgos se apagaron aún más si eso era posible, y sus ojos sostuvieron una mirada distante recordando la extrema destreza que su difunto esposo tenía en las artes médicas. La gente todavía hablaba mucho de su habilidad, incluso después de más de una década de su muerte, todavía se decía que el último jefe del clan Senju sostuvo el arte para sacar un alma de la bodega de un Shinigami si aún quedaba un solo aliento en su mente. Cuerpo del paciente. Ese fue el verdadero testimonio de la habilidad que Shodaime Okage había dejado dentro de su legado. Mito-sama, una enfermera le sacudió el hombro con suavidad, la heredera parpadeó inocentemente al darse cuenta de que se había espaciado y había vuelto su atención a Sasuke, cuya vida aún estaba en juego, con la punta ahora mismo favoreciendo el lado más oscuro. Pero ella no era la esposa de Ashirama y saludó a la mejor kunoichi médica en todas las naciones elementales por nada. Incluso si sus habilidades palidecían en comparación con las de su difunto esposo, todavía tenía la confianza suficiente para decir que no había más que un puñado de personas que pudieran argumentar que tenía un conocimiento sustancial de anatomía médica y habilidades de curación. Por favor, toma a Tobirama y llévalo a una sala segura. Su voz rompió el denso silencio que estaba comenzando a establecerse entre ellos. Todos ellos parpadearon, luego volvieron a parpadear al escuchar la respuesta de la mujer angustiada. Ordénelos tan calmadamente. Era casi como si. ¿Debo repetirme? Esta vez, aunque su voz era estricta. Un par de enfermeras asintieron vigorosamente y salieron con un tropiezo para informar a la guardia personal del Hokage situada justo fuera del cambio de ubicación que tenían que hacer. ¿Sus heridas se curaron completamente? Le preguntó al médico jefe con brusquedad, quien negó con la cabeza negativamente. No, tratamos de usar algún ninjutsu médico, pero su voz se fue apagando al ver a la heredera sin siquiera prestar atención a sus palabras en lo más mínimo. Dame un poco de agua limpia. Ella no habló con nadie en particular, y el médico en jefe lo llevó a convertirse en su asistente por el momento. La oportunidad de aprender de uno de los mejores era todavía demasiado grande para dejarla pasar. Mantuvo el tazón de acero poco profundo a su lado, mientras que la heredera de Uzumaki hundió su mano izquierda y cerró los ojos para respirar profundamente. Se concentró completamente en sí misma para controlar sus emociones. La caída de un médico solo se produjo cuando trató a un paciente mientras su mente estaba en otro lugar. Esa era la regla por la que ella vivía hasta el día de hoy, predicada a ella por el mismísimo Ashirama Senju. Un momento tarde, sus ojos se abrieron, ella rodeó su mano en el tazón y la sacó. Un glóbulo limpio de agua que rodeaba su palma y ella lo apretó dentro de ellos en una palmada con su derecha para cubrirlo también. Sus palmas bailaban una alrededor de la otra, el chakra dentro del agua haciendo su trabajo y el agua comenzó a volverse un poco descolorida cada vez que pasaba. La mandíbula del médico jefe casi se cayó cuando ella puso el agua en un recipiente vacío y sus palmas estaban más limpias de lo que él había pensado que era posible para las manos humanas. No tenía dudas de que estaban más limpios que los guantes de goma estériles que él mismo estaba usando en este momento. La diferencia en sus habilidades casi le sonaba risible ahora mismo. Mito observó las varias heridas abiertas que se suturaron de manera precisa y muy experta, tuvo que admitirlo, pero aún estaban sangrando, lo que la hizo bastante inútil en su opinión. Si no fuera por la sangre de transfusión que estaban desperdiciando para mantenerlo estabilizado, habría muerto hace bastante tiempo. Pero los pasados fueron pasados, ella separó cada uno de sus dedos en ambas manos. Cerrando sus ojos para concentrarse profundamente en la tarea, sus palmas brillaban de color azul con una capa de chakra ahora cubriéndolas. El médico que la estaba ayudando observó perplejo cuando el chakra en sus palmas comenzó a concentrarse hacia sus dedos, antes de acercarse por completo a sus dedos. Mito abrió los ojos de golpe, sus dedos ahora contenían una punta de chakra afilada dentro de cada uno de ellos. Curvó los dedos hacia adentro, excepto los dedos índices, que cortaron los puntos de sutura sobre las heridas de su paciente en una fracción de segundo. El corazón de su ayudante casi sufrió un paro cardíaco cuando vio lo que ella había hecho, especialmente cuando las máquinas conectadas a él sonaban en un estado de descuido. Pero no se atrevió a pronunciar una palabra e interrumpir la concentración de la mujer enfocada. Si no fuera por ella, moriría de todas formas en unas pocas horas. Así fue para mejor, al menos por ahora. Mito unió cada uno de los dedos separados de su mano entre sí. Esta vez cerró los ojos con una vena que aparecía cerca de su sien debido al inmenso enfoque que estaba dejando en su tarea.
Dejó que las puntas de los chakras en sus dedos se conectaran entre sí y extendió sus brazos separados con 5 largos hilos de chakra creados con chakra médico puro uno con otro para estirarse increíblemente. El hombre a su lado tenía su mandíbula caída cómicamente esta vez mientras miraba los 5 hilos verdes conectados a su mano derecha. El chakra médico era difícil de controlar casi de manera precaria, pero para tejerlo en un hilo de chakra tan preciso y controlado como eso. Aunque estuvo a punto de desmayarse cuando las manos de Mito empezaron a desdibujarse por todo el cuerpo de Sasuke, que ahora estaban entrelazando y uniendo los extremos de esos hilos de chakra en el aire. Eran demasiado rápidos para ser seguidos por un usuario de Sharingan, y para los ojos del hombre era solo una cúpula hecha de hilos de chakra verde que ahora se formaba sobre el cuerpo de Sasuke mientras que las manos de Mito se empañaban casi estéticamente sobre él con una facilidad práctica que mostraba cómo versado su conocimiento y parentesco fue a la anatomía humana. Mito tejió esos hilos a través de sus heridas, cosiéndolos juntos con su mano libre para controlar su trayectoria y convirtió sus extremos en las siguientes heridas sin romperlas ni unirlas. Tan pronto como lo hizo, su técnica caerá y se volverá inútil. En casi 2 minutos, Sasuke estaba envuelto en un extraño capullo verde de telas sobre telas de hilos de chakra con mejoras médicas, que ahora tenían todas y cada una de sus heridas cosidas, excepto por el gran corte en el centro de su pecho que tenía solo una esquina de la herida de la carne ahora todavía abierta. Mito movió sus dedos graciosamente sobre el arco de dicha herida, los hilos verdes se pegaron a cada uno de sus extremos abiertos con forma de labio y se unieron como goma. Enfocó un poco más de su chakra en la última esquina de su herida para asegurarse de que la única articulación que sostenía esos puntos no se derrumbara sobre ella. Se rompió las manos de los hilos de chakra un momento después, su rostro ahora brillaba de sudor, mientras sentía que incluso sus reservas legendarias ahora se agotaban casi por completo. La razón es que no tenía el control necesario para realizar esta técnica debido a su estado de Jinchuriki. Pero sí compensó ese hecho desperdiciando casi el 90% del chakra que gastó en el aire, mientras usaba el restante 10% controlado para la ejecución de la técnica. La asistente a su lado atrapó a la mujer casi por instinto cuando comenzó a caer de costado mientras se sentía un poco mareada ahora que la presión estaba sobre ella y que su paciente ahora estaba a salvo. «Mi señora, ¿estás bien?». El hombre le preguntó preocupado. Ella simplemente sonrió con los ojos entornados y asintió. Equilibrándose de nuevo, hizo un gesto al hombre para decirle que estaba bien y elegante, solo un poco cansada por esa técnica de aspecto mágico. Estará bien ahora, esos hilos de chakra sostendrán los puntos de sutura como si fuera su propia piel por lo menos por un débil. Ella susurró, el hombre le dio una toalla mojada para dejarla limpiar su cara que tomó con gratitud. Fue increíble, casi increíble que las puntadas hechas de chakra existieran sin siquiera una sola articulación. Nunca había visto una técnica tan increíble en su vida. Con una semana sin tener que preocuparse por los puntos de sutura, podrían conectar al hombre con un relleno permanente de glucosa para eliminar el veneno de su sistema de forma natural y sin complicaciones. Manténlo en glucosa, ella susurró y aferró su cabeza que ahora giraba como una peonza. El hombre que estaba a su lado la tomó de los hombros y sentó a la mujer en una silla para dejarla recuperar sus sentidos. Ahora vio el costo que debía pagarse por una técnica tan increíble. Pensar que el más poderoso de los Uzumaki se había drenado de su chakra en tan solo unos minutos, probablemente mataría a cualquier persona normal en un par de segundos antes de que incluso hubiera activado la técnica. Por eso nunca había visto la técnica ni había oído hablar de ella antes de darse cuenta. Y el testimonio de sus habilidades provino del hecho de que ella había cosido todo con una vista prácticamente ciega. Tan rápidos fueron sus puntos, que sus ojos no podrían haber seguido esos movimientos, siendo una mujer que no poseía la legendaria destreza visual de Uchiha. Así que la única posibilidad que quedaba eran sus instintos. El hecho de que ella hubiera colocado miles de micropuntos en un par de minutos habría sido ridículo, si no fuera por el hecho de que él había presenciado el asombroso fenómeno de primera mano con sus propios ojos. Pero, le dio un apretón en los hombros para decirle que podrían manejarlo de ahora en adelante. La mujer todavía estaba tratando de instruirlos para que estuvieran medio inconscientes, demostraba la absoluta determinación por la cual su propio clan era famoso en todas las naciones elementales. Escúchame, dijo con voz ronca, su visión le daba puntos negros y sabía que se desmayaría en cualquier momento. Pero tenía que dejar que estos tontos supieran qué hacer para no perder a Sasuke para siempre por ser descuidados. Manténlo en soporte de vida, susurró ella, y él estaba bastante confundido por sus palabras ya que eran innecesarias, pero escuchó en silencio sus instrucciones.
Su mente no responde al dolor, sus nervios estaban aún durante la cirugía. Pérdida de sangre extrema, razón, manténgalo en cuidados intensivos. Estará en coma, susurró incoherentemente antes de que sus ojos se dieran la vuelta y el hombre la apoyó suavemente en la silla con una sonrisa. La mujer realmente era increíble, pensar que en realidad lo estaba analizando debido a que no podía ver sus puntos de sutura y no dejar que se perdiera ese tiempo, era en realidad la marca de un genio loco pero puro en el campo de las ciencias médicas. Se rió entre dientes al darse cuenta de sus propias palabras sin ningún indicio de humor, y salió a buscar el licua claro y listo para que Sasuke habitara. Y deja que uno de los guardias personales de Hokage la lleve a casa para que duerma lo suficiente, que sin duda querría con sus hijos en casa ahora mismo. Se lo merecía después de todo lo que había pasado en el asunto de unas pocas horas pasadas, después de todo. Continuará.